Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ashley para los que no me conocen y es un placer tenerte el día de hoy por aquí. El día de hoy les traigo un video para todas esas chicas adolescentes que quieran tener su glow up sin gastar mucho dinero. Ustedes saben que a mí me encanta hacer este tipo de videos. Y antes de comenzar les dejo por aquí mis redes sociales donde salgo en todos lados como ashley.rivas. Puedes seguirme por ahí. Y ahora sí, habiendo dicho esto, comencemos. Para empezar, crea una rutina de mañana que de verdad te emocione, pero que sea tuya. No tienes que copiar exactamente lo que ves en redes, porque está bien inspirarte en otras personas. Pero lo importante es que armes algo que se sienta bien contigo, que te guste, te apasione y te motive a ser productiva. Por ejemplo, si ves a alguien haciendo yoga a las 5 de la mañana, pero eso no va contigo, no pasa nada. Tal vez lo tuyo sea poner música, leer un libro, estirarte un poquito o prepararte un desayuno rico y nutritivo. Y eso está perfecto porque la verdad es que no todos tenemos los mismos gustos y ni nos gustan las mismas cosas. Pero algo que sí tienes que hacer sí o sí es empezar a levantarte temprano. Para ello te recomiendo que pongas tu alarma un poquito más temprano, aunque sea 10 minutitos. Y así vas haciendo una costumbre y puedes hacer todo con más calma y empezar el día sin andar corriendo o a prisas. Puedes incluso usar ese tiempo extra en algo que te guste, ya sea escribir en un diario, cuidar tu piel, maquillarte, bailar, cantar. Son tantas cosas las que uno puede hacer cuando tiene tiempo libre. Lo más importante es que hagas cosas que te den buenas vibras desde temprano, algo que te haga sonreír, que te dé ganas de empezar el día con energías, pero hazlo a tu manera porque tu rutina es para ti y para nadie más. Les confieso que cuando yo era adolescente yo no tomaba agua, solamente tomaba cuando iba a comer y eso está súper mal. La verdad es que me costó muchísimo cambiar eso a empezar a tomar agua, así que les voy a dar algunos tips que me sirvieron a mí de pasar literalmente de tomar 3 vasos al día, que era cuando comía, a estar tomando agua a cada ratito. Ok, para empezar, lo que a mí me funcionó fue literalmente cargar una botella de agua para todas partes. O sea, yo siempre la tengo en un lugar donde yo la puedo ver, al lado de mi cama, en mi escritorio, en mi mochila. Si a ti no te gusta cargar una botellita de agua fuera de tu casa, busca una que te guste, que sea chiquitita, una rosadita, una que sea bonita, y así puedes empezar como a romantizar el hábito de tomar agua para ver si eso te anima. Yo sé que al comienzo se te va a hacer muy difícil, porque a mí me fue muy difícil, literalmente solamente llenaba mi botella de agua 2 veces al día, por mucho, pero ahora yo la lleno solito, o sea, apenas se me acaba, yo digo, tengo que irla a llenar. Entonces, si tú sientes que eso se te va a hacer difícil, puedes poner alarmas, una cuando te levantas para irla a llenar, otra a mediodía y otra por la noche. Y así vas creando como el hábito de llenar tu botellita, cargarla siempre y tomar agua. Si aún sientes que te cuesta muchísimo tomar el agua, puedes intentar agregarle un pedacito de fruta o una rodaja de limón para darle un poquito de sabor y que sepa más sabrosa el agua. Así que inténtalo y verás que una vez te acostumbres notarás la diferencia. La preadolescencia es una etapa súper emocionante para explorar lo que realmente te gusta y descubrir tus talentos, ya que es el momento perfecto para lanzarte a hacer lo que te atrae y te gusta o te llama la atención, ya sea la música, el baile, el canto, el arte, la ciencia, estudiar, porque yo sé que a muchas les gusta estudiar, hasta crear contenido, ya que estamos en una época donde casi todo el mundo hace redes sociales. Así que sí, no desaproveches esta época, después vas a querer retroceder en el tiempo y no vas a poder. Así que métele ganas y tírate a todo lo que te llame la atención. Te recomiendo que sigas lo que te apasiona y te involucres en actividades que te motiven y te llamen la atención. Puedes inscribirte en clases o unirte a grupos relacionados con tus intereses y dedica tiempo para practicar, para mejorar, ya que esto no solamente te hará aprender más, sino que también te va a dar una sensación increíble de logro. Además, no tengas miedo de probar cosas nuevas. A veces puedes sorprenderte con habilidades o pasatiempos que ni siquiera sabías que tenías. Este es tu momento de ser curiosa y explorar todo lo que quieras. Aunque algunas actividades puedan parecer fuera de tu zona de confort, al final verás que todo vale la pena. Para serles sincera, yo soy una que ahorita se lanza a cualquier cosa se le atraviese enfrente, pero sí es verdad que me arrepiento muchísimo en esa época de cohibirme y no intentar varias cosas, y al día de hoy me duelen, porque ok, lo puedo hacer, perdí experiencias valiosas en ese tiempo que me duelen mucho, me duelen demasiado, así que tú lánzate, no pienses si te va a ir bien, si te va a ir mal, inténtalo, al fin y al cabo lo vas a disfrutar. Yo sé que cambiar hábitos puede ser
muy difícil. Así que empieza poco a poco, como por ejemplo agregar una fruta o una verdura en alguna de tus comidas, ya que no tienes que hacerlo todo de una vez. Solamente empieza a incluir algo más saludable y verás cómo te sientes mejor con el tiempo. Sí que las golosinas, los dulces, las comidas saladas o rápidas son súper tentadoras, es que yo también caigo en la tentación de vez en cuando, pero lo importante es no exagerar, ya que está bien disfrutar algo rico, solamente que la clave está en la moderación. No tienes que eliminar todo lo que te gusta, solamente trata de hacer pequeñas modificaciones en tu día, ya sea como elegir una opción más saludable para el snacks, ya que esto te va a ayudar a sentirte como con más energía y hasta tener una piel mucho más bonita. Recuerda, no se trata de ser perfecta ni de hacer un cambio radical. La idea es cuidar de ti misma poco a poco para que puedas disfrutar al máximo de esta etapa de la adolescencia. Así que si hoy no logras comer lo más saludable, no pasa nada, haz lo que puedas sin presionarte demasiado. Mi consejo es que elijas algo que realmente te guste, ya sea bailar, nadar, hacer algún deporte o incluso salir a caminar. Lo importante es moverte y divertirte mientras lo haces. No te presiones para hacerlo mejor. Solo hazlo a tu manera y disfruta el momento. Por último, te recomiendo convertir el ejercicio en un hábito. No hace falta hacer horas de actividad. Con solamente un par de veces a la semana basta para empezar. Y si sientes que te cuesta mucho y das educación física, aprovecha ese momento, porque ahora que estoy grande me di cuenta de que me ayudaba muchísimo cuando me obligaban a hacer ejercicio o a hacer sentadillas y a correr, porque si fuera por mí no lo hubiera hecho. Así que no seas como mi yo de 14 años y verás que poco a poco te sientes más sana y más segura de ti misma. Otro tip súper importante para tu glow up es hacerte masajes faciales. Aunque yo sé que suena muy simple como muchos de los tips que te estoy dando, la verdad es que puede cambiar la apariencia de tu rostro si lo haces con constancia, ya que los masajes ayudan a desinflamar, activar la circulación y darle a tu piel un brillo natural. Puedes incluso hacerlo en la mañana para reducir la hinchazón o en la noche después de tu rutina de skincare. Pero es muy importante que para hacerlo tengas tus manos limpias, y para hacértelo puedes utilizar un poco de crema o aceite de tu preferencia o un serum. Y además es que son tan rápidos que puedes hacerlo en menos de 5 minutos mientras escuchas música o ves tus series favoritas. Dormir bien es básico si quieres un glow up de verdad, ya que no sirve de nada echarte 1000 cremas si andas toda desvelada y con cara de zombie al día siguiente, ya que mientras duerme tu piel se repara sola, tus ojeras disminuyen, tu carita se desinflama y hasta tu humor mejora muchísimo. Literalmente el sueño es como el skincare más poderoso y gratis que existe. Y si te cuesta dormir temprano, que es súper normal, algo que ayuda muchísimo es tener una mini rutina de noche. Por ejemplo, puedes ponerte tu skincare favorito, preparar tu outfit para el día siguiente, tomar agüita caliente o un té relajante, y muy importante, desconectarte del celular al menos media hora antes de dormir. Así tu mente empieza a relajarse y te da sueño más rápido. A veces un pequeño cambio en tu look puede ser lo que necesitas para sentirte completamente renovada. No hablo de hacer algo súper drástico como pintarte el cabello, sino de encontrar algo que resalte tu personalidad y te haga sentir increíble. Puede ser tan sencillo como cambiar tu corte de cabello, probar un estilo diferente de maquillaje o incluso elegir un color de ropa que normalmente no usarías. Lo importante es que te hagas el espacio de experimentar para ver qué te hace sentir más tú. A veces un pequeño cambio en tu apariencia puede tener un gran impacto en cómo te sientes por dentro, ya que recuerda que tu estilo es único y cuando te sientes auténtica tu confianza se eleva al máximo. Así que si alguna vez has querido probar un look diferente o una tendencia que siempre te ha llamado la atención, este es el momento de hacerlo. Y lo mejor de todo es que te ayuda a conectarte contigo misma y a sentirte increíble por dentro y por fuera. Ser responsable es una habilidad súper importante y que debes empezar a desarrollar durante la preadolescencia. Pero esto significa que debes encargarte de tus responsabilidades en casa, como mantener tu habitación ordenada, ayudar con las tareas del hogar y seguir las normas familiares. Yo sé que puede parecer una tarea simple, pero estas acciones muestran que estás madurando y aportando al bienestar de tu hogar. Ser responsable también incluye ser una buena estudiante, así que dedica tiempo al estudio y cumple con tus deberes escolares, ya que estos hábitos no solamente son clave para tu desarrollo académico, sino que también te van a ayudar a construir un futuro brillante.
Y no olvides que ser responsable también es importante en tus amistades y compromisos, ya que cumplir tus promesas y ser confiable harán que tus relaciones se fortalezcan y te ayudarán a construir una reputación como alguien en quien los demás pueden confiar. Así que la responsabilidad te hace crecer en todos los aspectos de tu vida. Recuerda siempre ser auténtica, ya que ser tú misma es una de las cualidades más poderosas que puedes hacer en tu preadolescencia y en cualquier etapa de la vida. Eso significa que no tienes que intentar ser alguien que no eres solamente para complacer a los demás, ya que eres única con tus propias cualidades, tu personalidad y forma de ser. Y eso te hace increíble tal y como eres. Así que no dejes que la presión de encajar o lo que los demás piensen te hagan perder tu autenticidad, ya que cuando eres auténtica atraes a las personas que realmente te quieren por lo que eres. Estas son las amistades más genuinas y duraderas. Así que confía en ser tú misma, porque eres perfecta y tal como eres. No necesitas cambiar absolutamente nada y el mundo necesita tu autenticidad. Así que no tengas miedo de brillar siendo quien eres. Y bueno, amigas, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, les haya encantado, y si fue así no olviden dejarme un like y suscribirse para ver más de mis videos. Como ya les dije, estos son uno de mis temas favoritos para grabar, pero bueno, no les voy a hacer la plática del millón aquí para que nos demoremos hasta mañana platicando. No, eso no va a pasar, hasta aquí llegamos, pero no sin antes seguirme en mis redes sociales, que salgo ashley.rivas en todas ellas. Bueno, en verdad solamente es Instagram y TikTok, pero ustedes me entienden. Pero ahora sí, habiendo dicho esto, nos despedimos y hasta un próximo video. Bye bye, los quiero un montón. Chao.